La Guerra de Eslovenia, o también conocida como la Guerra de los 10 días, fue un pequeño conflicto armado que se dio entre Eslovenia y entre Yugoslavia en 1991. Esto fue porque Eslovenia declaró su independencia el 25 de junio de 1991. Eslovenia consiguió su independencia, ya que se sabe que Yugoslavia no tenía un ejército preparado para esta guerra y se menciona que no estaba muy enfocada en esta independencia, ya que se estaba preparando para la independencia de Croacia, que sería un poco más fuerte. Al concluir los 10 días que hubo de conflicto, se llevaron a cabo los acuerdos de Brioni, en el que Yugoslavia debía de retirarse de Eslovenia, mientras que Eslovenia debía de anular su independencia por 3 meses. Guerras yugoslavas. A continuación les voy a mencionar un poco de lo que ocurrió durante la Guerra de Croacia en 1991 a 1995. Inicialmente, la guerra fue entre Croacia y el Ejército Popular Yugoslavo. Más tarde, el conflicto derivó en una lucha entre las fuerzas armadas de la recién independizada Croacia y las fuerzas rebeldes de la minoría serbia, que proclamó la República Serbia de Krajina. Los serbios fueron apoyados por el Ejército Popular Yugoslavo. El bando croata apuntaba a establecer soberanía para la República de Croacia, mientras que los serbios querían quedarse en Yugoslavia, buscando nuevos límites en partes de Croacia con una mayoría serbia o con una minoría de Serbia influyente. Finalmente, la guerra resultó particularmente impactante por su brutalidad en una sociedad relativamente desarrollada en Europa y en los tiempos modernos. Se conoce así al conflicto internacional que se desarrolló en la actual Bosnia y Herzegovina del 6 de abril de 1992 al 14 de diciembre de 1995. Fue causada por una compleja combinación de factores políticos y religiosos. Exaltación nacionalista, crisis políticas, sociales y de seguridad que siguieron al final de la Guerra Fría y la caída del comunismo en la antigua Yugoslavia. Con la independencia de Croacia y Eslovenia, los líderes nacionalistas serbobosnios como Radovan Karadzic y serbios como Slobodan Milosevic se marcaban como objetivo principal que todos los serbios diseminados por las distintas repúblicas que componían Yugoslavia vivieran en un mismo país. La guerra terminó oficialmente con la firma de los acuerdos de Dayton en París el 14 de diciembre de 1995. Guerra de Kosovo. El término Guerra de Kosovo o conflicto de Kosovo suele emplearse para describir dos conflictos que tuvieron lugar de manera consecutiva, con un cierto solapamiento, una guerra civil seguida de una guerra internacional, en el sur de la provincia serbia llamada Kosovo, oficialmente Kosovo y Mitohija, parte de la antigua Yugoslavia. La provincia yugoslava se autoproclama independiente con un mínimo reconocimiento internacional con el nombre de República de Kosovo. A continuación les mencionaré los dos conflictos de esta Yugoslavia. El primer conflicto se da en 1996 a 1999, que fue un conflicto de guerrillas entre los independistas albaneses y las fuerzas de seguridad serbias y yugoslavas, donde los albaneses se autodenominan movimiento separatista, mientras que las fuerzas serbias los llamaban terroristas. El segundo conflicto se da en 1999, guerra entre Yugoslavia y las fuerzas de la Organización del Tratado Atlántico Norte, o en sus siglas OTAN, entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999, periodo durante el cual las fuerzas de la OTAN realizaron bombardeos continuos contra los objetivos yugoslavos. Los combatientes
albaneses continuaron atacando a las fuerzas serbias y los civiles serbios de Kosovo, mientras que las fuerzas serbias siguieron atacando a los rebeldes civiles albaneses, produciendo una limpieza étnica que culminó con desplazamientos masivos de la población hacia países vecinos, en donde se instalaron en condiciones precarias, sin agua ni alimentos en campos refugiados. Guerra de Macedonia. La Guerra de Macedonia fue un conflicto armado que inició en enero del 2001, cuando el Ejército Liberación Nacional albanés empezó a atacar a las fuerzas de seguridad macedonias. El Ejército Liberación Nacional, que fue creado a partir de los veteranos de los ejércitos de Kosovo y Preševo, inició una rebelión a principios del 2001 en el norte del país. El objetivo de los insurgentes no era independizarse de Macedonia, sino conseguir mayores cotas de autonomía dentro de la propia estructura estatal de Macedonia. Sin embargo, al igual que en el caso de Preševo, la comunidad internacional no estaba por la labor de favorecer a las guerrillas que aumentasen más inestabilidad a la zona y más en un país como Macedonia, que había conseguido conjugar bien los intereses de la minoría albanesa. Así, y tras la intervención de la OTAN, se consiguieron calmar los ánimos de ambos bandos y rubricar el acuerdo de Ohrid, por el cual se ponía fin al conflicto y se otorgaban mayores derechos, especialmente culturales, a la minoría albanesa.